trabajamos ambos en la coordinación bueno, en la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores de la Secretaría de Agricultura de Nación. Yo particularmente trabajo en áreas de capacitación desde que estoy acá, hace muchos años ya. Y bueno, estamos hace un tiempo articulando con FEDIAP, a quienes nuevamente damos las gracias por bueno, convocarnos a trabajar con esta actualización, con este módulo y por todo lo que venimos haciendo juntos. En esta ocasión nos acompaña Vero Barrenechea, que es ingeniera zootecnista y docente, para trabajar con ustedes buenas prácticas ganaderas. Así que bueno, eso por mi parte no lo voy a hacer mucho más largo, los voy a dejar con ella. Cualquier duda o consulta, seguramente al finalizar, lo va a ir manejando ella, pero al finalizar vamos a abrir a algunas preguntas para quien quiera levantar la mano y hacer alguna consulta. También les vamos a estar dejando vía chat nuestros links de contacto para que nos puedan mandar mail o hacer alguna consulta precisa sobre el material. Vamos a compartir a través de Pablo el material extenso después de la charla para que lo puedan tener en las escuelas, para que pueda llegar a quienes están participando hoy, a quienes no pudieron participar también. Así que bueno, vamos a proceder a compartir pantalla y voy a dejar primero aquí. Exactamente. Bien, está bien. Bueno, buenos días. Bueno, ya me presento Sole, mi nombre es Verónica Barnechea. Estoy acá a pedido de las chicas para dar esta capacitación. En este momento me encuentro trabajando como técnica en la Subsecretaría de Economías Regionales. He pasado por mi trabajo aquí adentro en ganadería y en lechería. Y bueno, me veo en un futuro dedicándome a la docencia. Estoy terminando un profesorado, así que vengo a presentarles este tema. Y bueno, antes que nada quería agradecer a FEDIAP por la organización de esta jornada y a todos ustedes por participar en ella. Hoy vamos a hablar de las buenas prácticas ganaderas, pero no solamente como un conjunto de normas o recomendaciones técnicas, sino que las vamos a ver como una forma distinta de producir, como una forma distinta de enseñar y, y de gestionar los recursos con los que contamos en un establecimiento. Nuestro objetivo es que al finalizar esta charla podamos ver que las buenas prácticas ganaderas no son una exigencia externa, sino que son una herramienta que nos puede ayudar a mejorar la producción, a proteger el ambiente, a cuidar de las personas que viven y que trabajan en ese establecimiento y a fortalecer el rol de las escuelas como generadoras de este tipo de conocimientos. Eh, Vamos a empezar a hablar, o sea, me gusta comenzar con esta comparación para poder entender por qué hoy día se habla tanto de las buenas prácticas a nivel de buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas ganaderas, de buenas prácticas de manufactura. Hace algunos años la producción estaba enfocada en producir mucho, de más. El éxito se medía a través de la cantidad que se producía, ¿no? La sociedad demandaba cantidad eh, y no se medía el impacto que esa producción generaba sobre el ambiente y sobre las personas y sobre los animales. Hace algunos años esta situación comenzó a cambiar y el consumidor empezó a exigir una calidad. Eh, o sea, ya el alimento no solamente debe estar en cantidad presente para poder llegar a él, sino que debe ser inocuo, debe ser obtenido con bienestar animal, debe ser producido con responsabilidad ambiental y debe ser elaborado bajo condiciones laborales dignas. O sea, ya no alcanza producir mucho, sino lo que debemos hacer es producir bien. ¿Sí? Y esto significa garantizar alimentos seguros, respetando el bienestar de los animales. Van a ver que estos cuatro parámetros los voy a repetir bastante durante la presentación. Cuidar al ambiente y trabajar bajo condiciones laborales adecuadas.
Yo les hago una pregunta para que les quede. Yo les voy a ir dejando preguntas en algunas presentaciones. Por ejemplo, ¿quién hoy compra un alimento sin mirar la etiqueta, ¿no? O sea, yo creo que hoy somos mucho más conscientes de lo que vamos a consumir y eso también impacta en la producción de nuestro establecimiento. Eh, bueno, básicamente las buenas prácticas ganaderas son un conjunto de principios, procedimientos y criterios técnicos que orientan a la producción animal hacia la obtención de alimentos inocuos y de calidad mediante sistemas productivos que son económicamente viables, ambientalmente responsables y socialmente comprometidos. Las buenas prácticas, o sea, más allá de esta definición que parece de manual, son una forma ordenada de trabajar. O sea, son procedimientos que nos ordenan las tareas a través de de todas las etapas de producción. O sea, no son una receta única. Cada establecimiento va a tener sus propias recomendaciones y sus maneras de trabajar, pero son criterios que permiten al productor producir mejor para poder producir alimentos inocuos, proteger a los recursos naturales con los que contamos y lograr que el establecimiento sea rentable, porque también eso es importante, ¿sí? O sea, y las buenas prácticas ganaderas no reemplazan la experiencia no reemplazan las experiencias de las personas que trabajan y que organizan. Y bueno, y para verlo en un esquema, perdón, podemos ver que todas las buenas prácticas se resumen en una sola idea. Perdón, gracias. En que buscan el equilibrio. Un equilibrio entre producir, cuidar y sostener la actividad en el tiempo, ¿no? O sea, si solamente pensamos en producir, los recursos se agotan. Y si solamente pensamos en conservar los recursos, no generamos actividad económica. Entonces, con las buenas prácticas lo que queremos es buscar ese punto de equilibrio. Y lo logramos a través del manejo, por ejemplo, de la observación de los animales y la observación de las infraestructuras y del establecimiento, del registro de la sanidad y de la bioseguridad, de la alimentación, del agua, de la disponibilidad y la calidad de agua que ofrecemos a los animales, de lograr un bienestar animal a través de un manejo natural, sin ruidos, sin ruidos extras, sin maltratos, y registrando toda la información que siempre nos va a ser útil para posteriores mejoras que requiera la producción. Estas son todas acciones que se coordinan en el día a día para lograr una producción eficiente, para lograr el bienestar animal, para lograr alimentos inocuos y un ambiente sostenible en el tiempo y una actividad sostenible en el tiempo. Y bueno, y la sustentabilidad, como muestra este gráfico, es el eje central de las buenas prácticas ganaderas, porque la sustentabilidad económica nos habla de la capacidad de generar recursos económicos favorables. La sustentabilidad ambiental, de la conservación de los recursos y de la reducción de impactos en el ambiente. Y la social, de las condiciones de trabajo seguras y del bienestar de las comunidades. O sea, si vamos a decirlo con nuestras palabras también, no hay una sustentabilidad económica si no hay rentabilidad. O sea, un productor para producir necesita generar, y para producir bien, y para poder seguir produciendo necesita generar dinero. En lo que es ambiental, el suelo, el agua y las pasturas son el capital más importante, el establecimiento. Si los degradamos, perdemos capacidad productiva. Y social, lo hacen las personas. Las personas deben hacer funcionar el sistema. O sea, deben ser personas que trabajan con seguridad, con conocimientos de seguridad, personas, ¿Podrán silenciar? Gracias. personas que tienen buenas condiciones laborales, que son capacitadas. Cuando alguno de estos pilares falla, la sustentabilidad del sistema se pierde. Y implementar las buenas prácticas ganaderas no significa comprar tecnología, o sea, significa cambiar la forma de trabajar.
Y vamos a pasar de lo que es eh, apagar los incendios a prevenirlos. Y vamos a notar que es mucho más económico a largo plazo. eh, y bueno, y adoptar estas buenas prácticas requiere este cambio fundamental, ¿no? O sea, por ejemplo, como lo dice el cuadro, en la toma de decisiones, en una gestión tradicional, se basa en la improvisación, ¿no? Pasa algo, en el momento se soluciona en el momento. En la gestión de las buenas prácticas ganaderas hay registros, hay datos, entonces se produce una planificación que nos permite prevenir. También lo mismo pasa con la resolución de problemas, o sea, la gestión tradicional es reactiva, o sea, reparamos ante la emergencia. Y en las BPA es preventiva, se establece un mantenimiento planificado y anticipado. En cuanto al rol de las personas, son simples ejecutores de tareas rutinarias en la gestión tradicional. Y eso también lleva a perjudicar, porque a la larga la rutina no es amiga de la eficiencia en el trabajo. Y la gestión de las buenas prácticas pretende protagonistas capacitados y motor de la mejora continua. Y en cuanto a la visión del campo, como dice el cuadro, en la gestión tradicional son conjuntos de acciones aisladas. Y en las buenas prácticas ganaderas lo que queremos lograr es un sistema integrado donde cada pieza afecte al todo. O sea, si algo se modifica todo. Entonces se busca integrar cada actividad. Bueno, y estos vamos a ser los cuatro pilares que vamos a desarrollar en un principio, que son los cuatro principios de las buenas prácticas ganaderas, que son la inocuidad alimentaria, prevenir los riesgos físicos, químicos y biológicos, utilizar agua limpia, uso responsable de medicamentos, el bienestar animal, que el animal tenga alimentación suficiente, agua permanente y de calidad, instalaciones apropiadas y que pueda tener un manejo que reduzca el estrés, el medio ambiente, el uso racional de los recursos, la conservación del suelo y la protección de la biodiversidad. Y las personas que puedan trabajar en condiciones seguras, capacitadas permanentemente y con una responsabilidad compartida, que siempre haya comunicación en el establecimiento. El principio uno es el de la inocuidad alimentaria. Y el objetivo principal es obtener alimentos seguros para el consumo humano. Acá no estamos hablando de calidad comercial. Un alimento inocuo es aquel que no produce enfermedad en el consumo humano. Entonces, la prevención constituye el eje central de este principio. O sea, se evitan riesgos físicos, químicos y biológicos. Para lograr una inocuidad alimentaria, necesitamos desarrollar planes sanitarios, que haya vacunación y desparasitación estrictamente bajo calendario, el uso responsable, o sea, hay que respetar los tiempos de carencia de los medicamentos antes que los animales vayan al frigorífico y entregar bebederos limpios y agua de calidad como la principal, o sea, o como la primera barrera contra las enfermedades. El segundo principio es el del bienestar animal. Uno muchas veces piensa que el bienestar animal es ético, ¿no? Es una cuestión ética. O sea, hay que tratar bien a los animales. Pero no es solamente eso. Si bien sí es una cuestión ética, no es solamente eso. También es una cuestión productiva, porque un animal que tiene bienestar produce mejor. ¿Sí? Es un requisito indispensable para lograr la rentabilidad. Los animales manejados bajo condiciones presentan mejores índices productivos y mayor productividad. Es importante, como muestra el dibujo, las instalaciones apropiadas, que tengan sombra, que la alimentación y el acceso al agua fresca siempre sea suficiente. Un animal sin estrés es un animal que gana kilos y se enferma menos también. Bueno, y la protección del ambiente. La producción ganadera hoy depende directamente del suelo, el agua y la diversidad. Si nosotros no conservamos estos recursos, no vamos a poder producir. Entonces, como el ambiente no es un recurso infinito y es un principal capital de la empresa agropecuaria, hay que cuidarlo. Entonces, es importante producir para poder tener una producción sustentable a lo largo del tiempo. ¿Sí? Hay que planificar la carga, no hay que producir sobrepastoreo, hay que proteger a las aguadas,
poder racionalizarla. Hay que cuidar la biodiversidad, que también puede generar problemas cuando la biodiversidad se degrada. Y hay que planificar correctamente la disposición de los residuos del establecimiento para que no haya contaminaciones de agua ni de suelos. Y bueno, y el último principio de las buenas prácticas son las personas, ¿no? Es el principal recurso productivo. Ninguna tecnología va a reemplazar a una persona que esté en el establecimiento y que esté capacitada para trabajar ahí. Eh, y bueno, y en este caso hay que tener en cuenta la capacitación permanente, hay que transformar al peón en un técnico, ¿sí? Tiene que sentirse así también. La seguridad laboral, siempre hay que tener en cuenta el uso de elementos de protección y que las instalaciones estén mantenidas. Y que la responsabilidad sea compartida. Hay que haber una comunicación no es unidireccional, tiene que haber una comunicación bidireccional para que todo el equipo pueda proponer mejoras y sean tenidas en cuenta. Y bueno, hasta acá hablamos del qué para las buenas prácticas ganaderas. Ahora vamos a hablar del cómo vamos a llevarlas a cabo, ¿no? Los pilares de la gestión de las buenas prácticas ganaderas son tres: la organización, la infraestructura y los registros. ¿Sí? En lo que es la organización, como lo vimos ya un poquito en el cuadro anterior, el manejo tradicional se resuelve lo urgente en el día. En una gestión de buenas prácticas ganaderas se planifica anualmente y se pone claramente quién realiza cada actividad. En la infraestructura, en el manejo tradicional, se arregla cuando se rompe. En la gestión de buenas prácticas ganaderas, el mantenimiento siempre es preventivo y programado. Y en los registros, en el manejo tradicional no tenemos registros, son datos sueltos que generalmente nos quedan en la memoria y que muy frecuentemente se pierden. En la gestión de buenas prácticas ganaderas, la toma de decisiones se basa sí o sí en datos históricos y para esto tenemos que tener registros de las actividades. El pilar uno, como vimos, es la organización. Un establecimiento organizado trabaja con objetivos definidos y responsabilidades asignadas. Se estandarizan los procesos y esto facilita a la capacitación y reduce los errores diarios. Hay que anticipar las tareas, hay que determinar protocolos claros y que sean entendidos por todo el personal y que cada trabajador sepa exactamente cuál es su función en el establecimiento. Y bueno, el pilar 2 es la infraestructura. Las instalaciones no son solamente construcciones, sino que son una herramienta principal para asegurar el bienestar animal y la seguridad del trabajador, ¿no? Pero bueno, en sí es la herramienta que sostiene a todas las buenas prácticas ganaderas. O sea, un establecimiento puede tener excelentes protocolos escritos, pero si las instalaciones son deficientes, esas buenas prácticas pueden llegar a no aplicarse correctamente. Entonces, el esquema que muestra la diapositiva genera varios beneficios. O sea, ustedes lo ven, hay un corral de espera, hay un ingreso que tiene una leve curvatura, una manga, la salida también es curva, hay disponibilidad de bebederos, el cepo debería estar en buenas condiciones. eh, bueno, y todo esto, por ejemplo, en el bienestar animal, cuando las instalaciones están bien diseñadas, los animales se mueven con menos estrés. O sea, al ser curvas, este, los animales siguen el recorrido más naturalmente, ¿sí? Entonces, es importante también la altura de los corrales, que mantenga pisos antideslizantes, y que los corrales también estén bien dimensionados, para que no estén apretados, para que puedan tener libres movimientos. Un animal tranquilo se lastima menos, se enferma menos, gana más peso y responde mejor al manejo productivo. En cuanto a la seguridad de las personas, también es importante la infraestructura, porque una infraestructura bien diseñada y bien mantenida protege a los que trabajan
porque una manga segura evita accidentes, un cepo también bien mantenido evita riesgos del operario, por ejemplo, durante la vacunación o durante las distintas eh, operaciones que se realizan en él. Es más eficiente el trabajo, o sea, cuando las instalaciones están bien mantenidas y son las correctas, el trabajo es más eficiente, se necesitan menos personas, los animales son manejados más fácilmente y se pierde menos tiempo. Y en cuanto a la calidad, también hace a la calidad sanitaria, porque una infraestructura, como corresponde, evita prevenir, o sea, permite prevenir enfermedades, mantener bebederos limpios, con buenos drenajes, eh, algún sector, el sector para guardar alimento, el sector para guardar los elementos veterinarios, y también poder contar con algún sector para aislar animales enfermos, facilita lo que es la calidad sanitaria de todo el rodeo. Es importante también en las escuelas, porque las instalaciones tienen una doble función, porque por un lado no solamente permiten producir, sino que también permiten enseñar. O sea, una manga, un corral o un sistema de beberos correctamente diseñados se convierten en aulas donde los estudiantes pueden aprender seguros y que las buenas prácticas luego puedan ser aplicadas en su vida profesional. Y el último pilar de las buenas prácticas son los registros. Lo que no se registra no se puede medir. Nosotros, si no tenemos algo registrado, no lo podemos medir después, y lo que no podemos medir, no lo podemos mejorar si es que es necesario mejorarlo. Entonces, registrar la información no solamente no constituye, perdón, una carga administrativa, sino que significa transformar las actividades diarias en datos útiles que nos permitan tomar decisiones. ¿Qué observamos en cada recorrida? ¿Cuál es la disponibilidad de forraje? El estado de cada potrero, el estado de los alambrados, los niveles de agua y la limpieza de los bebederos, el comportamiento del rodeo, si vemos signos que nos pueden llamar a que hay alguna enfermedad. Después también tenemos que dejar registrados los nacimientos y las mortandades, los tratamientos sanitarios que se realicen y el movimiento de animales. Estos datos son la única forma de evaluar los resultados. Y si hay que corregir algo, si no lo tenemos registrado, no lo vamos a poder corregir porque nos va a quedar en la memoria y nos vamos a terminar olvidando. Y bueno, y hasta ahora lo que vimos fueron los principios de las buenas prácticas, ¿no? Pero los pilares y los pilares de la gestión que nos permite organizarlas. Pero bueno, ahora hay algo más importante. Todo esto que hablamos ahora pierde valor si no lo vamos a traducir en acciones concretas, en el trabajo diario. Entonces, son pequeñas acciones estas, o sea, no es algo extra, son pequeñas acciones que realizamos todos los días, pero que con el tiempo, si las llevamos de manera organizada, nos pueden dar grandes resultados. Por ejemplo, revisar que todos los animales tengan acceso al agua, observar si alguno muestra algún signo de enfermedad para poder tratarlo antes de que sea más tarde, verificar las condiciones del alambrado, limpiar los bebederos, registrar el tratamiento sanitario que le realice a cada animal y comprobar el funcionamiento de la bomba, del molino. Todas esas son actividades diarias que seguramente realizan, pero hay que llevarlas ordenadamente y registradas. Tenemos que tener en cuenta también que los animales deben desplazarse tranquilos, o sea, se debe respetar el tiempo de los animales. Recuerden que tienen comportamiento gregario. También, como muestra el dibujito, hay que tener en cuenta el comportamiento natural de los animales. Siempre trabajarlos bajo las zonas, o sea, con la zona de fuga, teniendo en cuenta el punto de balance para que, o sea, manejarlos con gritos o con golpes no es lo mejor para el bienestar de estos animales. ¿Sí? Hay que tener en cuenta siempre cuál es la zona de fuga del animal, cómo se maneja esta zona, cómo hacemos que los animales puedan demostrar su comportamiento natural sin llegar a los empujones, a los gritos, a los arreos fuertes. Y bueno, y eliminar el miedo.
a partir de esto también evitando perros que no están controlados u otra actividad que no sea de rutina dentro del establecimiento. O sea, con esto vamos a obtener que el animal esté menos estresado. Y cuando el animal está menos estresado, gana mejor peso, tiene mejores índices reproductivos, nos da una mejor calidad de carne y se producen para el mismo operario y para el mismo técnico que está trabajando ahí menos accidentes laborales. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos con una recorrida diaria, porque bueno, esto va de la mano, ¿no? Del manejo diario. ¿Y qué es lo que tenemos que observar en la recorrida diaria? Por ejemplo, el rodeo. Detectar si hay animales aislados, heridos o tienen cambios en el comportamiento, ya sea reproductivo o alimentario, si los ven echados, no están comiendo, si están aislados del resto de los animales. El agua, verificar el nivel de agua, la limpieza de los bebederos, cómo funcionan las bombas, el molino, que estén disponibles los bebederos para los animales en cada potrero. El pastoreo, evaluar la disponibilidad de forraje, siempre evitando el sobrepastoreo, se puede hacer un pastoreo rotativo, tener en cuenta siempre evitar el sobrepastoreo si se tiene la posibilidad. Y comprobar los límites, la integridad de los alambrados y de las tranqueras. Evitamos que los animales se lastimen, se escapen, y un montón de otros inconvenientes también. Y bueno, y estas buenas prácticas son un ciclo de mejora continua, porque en realidad nunca terminan. O sea, siempre vamos a tener que estar observando, siempre vamos a tener que registrar, a que planificar, que en base a esa planificación vamos a ejecutar. Después de la ejecución se va a evaluar los resultados y en base a esa evaluación lo que se va a hacer es corregir para volver a planificar. O sea, es una mejora continua, pero que siempre, una vez que ya está aceitado este sistema, yo digo que sale solo, ¿no? O sea, es importante tener el personal capacitado, el medio ambiente sano y una infraestructura segura, rodeando, como muestra la figura, a nuestros animales. Y bueno, quiero detenerme en este punto. Eh, Básicamente, consideramos que las escuelas agrotécnicas tienen un rol estratégico porque no solamente forman técnicos, sino que forman a la próxima generación de productores. Sabemos que los alumnos llevan estos conocimientos a sus casas y muchas de las innovaciones que a veces comienzan en la escuela terminan transformando un establecimiento. ¿Sí? Las buenas prácticas deben enseñarse desde el hacer, ya sea en el tambo, ya sea dentro del rodeo, en una huerta, en una práctica profesionalizante, perdón, porque los estudiantes observan y aprenden observando y haciendo, ¿no? Y de esta manera comprenden el porqué y el sentido que tiene cada una de las actividades que llevamos a cabo. O sea, cada escuela que incorpora las buenas prácticas está formando profesionales preparados, productores más competitivos y ciudadanos más comprometidos con el desarrollo eficiente y sostenible del ambiente. Y bueno, quisiera terminar con una reflexión. Las buenas prácticas ganaderas no consisten en hacer más trabajo, o sea, consisten en trabajar mejor. Son pequeñas decisiones cotidianas que suman y que van generando resultados. Mejoran la productividad, la calidad, cuidan a las personas, al ambiente, a los animales y preparan a nuestras escuelas para poder responder a los desafíos que tiene la producción agropecuaria en el futuro. Muchas gracias por su atención. Bueno, si les parece, podemos abrir a preguntas, dudas. Bueno, para romper un poco Dale. el hielo. Digo, bueno, gracias por la presentación. Y quería pedirte si nos haces algún otro comentario, porque vi la palabrita ahí y a lo mejor siguiendo el hilo de lo que venías planteando, quedó ahí. Que todo lo que fuiste mencionando, tanto desde la producción primaria hasta la obtención de carne para el consumidor, y vi ahí la palabra trazabilidad. Sí, Si nos metés nos das bueno. alguna idea más de eso.
La trazabilidad nos permite a nosotros, si hay algún inconveniente, por ejemplo, en el frigorífico con el animal entregado, poder determinar qué pasó antes, o sea, cuál fue la historia del animal al llegar a ese frigorífico. Entonces, la trazabilidad es una herramienta de la calidad que nos permite rastrear qué pasó con ese animal desde que comenzó a producirse hasta que terminó en la comercialización. Sí, en ese caso estaba mencionada en la parte de lo que eran las vacunas. O sea que registrar las vacunas y los tratamientos sanitarios nos permite obtener una trazabilidad de ese animal de ser necesario. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, sí, buenísimo. Bueno, ahora se pueden animar tanto a ver los profes con los chicos. Pregunta si la presentación va a estar disponible. Sí, creo que habían Sí, dicho. por supuesto, y Sí, les vamos sí, a estar también enviando a vos, Pablo, y a Juan Carlos un cuadernillo más extenso que armó Vero para que lo tengan y lo puedan difundir a los que participaron y a los que no pudieron también. perfecto. Bien, a ver. Anímense. Hola, buen día. Bueno, buen día. Buen día. Quería hacer algunas acotaciones. Soy médico veterinario, trabajé en un frigorífico tipo exportador en Corrientes y fui aprendiendo cuáles son los daños que se producen cuando hay mal manejo de los animales. Sí, En el transporte, sobre todo, se da mucho cuando se hacen encierros y nosotros observamos que había muchos golpes en la parte de la paleta de los animales, que eso se da porque las puertas de los camiones obviamente son chicas y hay claro, que tener tranquilidad para que salgan a saber manejarla como bandadas, como le gusta andar a las vacas. exacto. Y algunas veces cuando se las apuraba, las dos querían salir por una puerta chiquita y ahí tenían golpes, digamos, en los hombros de las vacas. Y obviamente que la parte más cara de toda es los de los cortes traseros, ¿no? Donde están las Mm, pulpas. Y cuando se hacía el desposte, para que los chicos sepan, es cuando se va troceando el animal completo para sacar solamente la carne en rojo. Eh, Ahí encontrábamos que había hematomas, había golpes y esa carne quedaba descartada y eso nosotros hacíamos exportación de cortes Hilton, que son los cortes de mayor valor económico. claro, Y bueno, y ahí había que dejar, algunos cortes no iban a exportación porque presentaban estos problemas. claro. Eh, Algunas veces también pasa que en los corrales cuando están mal diseñados, por ejemplo, un palo, un poste alto, que se la pone al costado de la manga, el animal no ve bien y si justo el sol está proyectando esa sombra del poste sobre por donde tienen que pasar los animales ven una cosa oscura en el piso y algunas veces No avanza. no quieren pasar Claro, y los gauchos por lo general lo que agarran la castigan a las vacas que están allá al final y la de adelante capaz que está frenada porque para ellos es un peligro eso de pasar, no reconoce que solamente es una sombra. claro, Entonces le empiezan a pegar a las de atrás para que avancen y en realidad hay que ir a ver qué pasa adelante, no qué está pasando atrás, porque las de atrás quieren avanzar, pero las de adelante si no avanzan no hacen un freno. Y ahí empiezan los golpes. Y algunas veces incluso se da que cuando están desparasitando con las pistolas que son para poner inyectables, se las usa como picana para que camine el animal. claro. Por Otras, eso, claro, otras cosas de los errores que se ve es cuando la vaca no quiere caminar, se le agarra la cola, se la dobla nu y se le empieza obviamente que ese es como un golpe muy en el nervio, que porque como el animal es grande, no siente nada y la vaca sí siente. Y todas son cosas que aparte se comunican, ¿no? Las vacas entre ellos, los gritos se empiezan a poner nerviosas. La vaca cuando están encerradas
y hay muchos gritos, porque hay perros, porque por un montón de cosas, griterío. Las vacas son de meter la cabeza abajo de las patas de las otras, y muchas veces ahí se produce que al ponerse nerviosos los animales, bostean, y la que quedó con el cogote abajo termina toda ensuciada en la parte del cogote. Sí. Y después cuando se vacuna, algunas veces le mandan la aguja de la pistola en medio de eso que está sucio, y obviamente se contamina Claro. la parte y manda infección adentro del músculo. No es lo mismo una infección en el cuello, por eso se vacuna en el cuello, y no, que es más práctico obviamente, de la parte trasera, pero ya dije, están los cortes más caros, están ahí, entonces no me puedo arriesgar a yo contaminar la carne de un animal que estaba sano. Eso se llama iatrogenia, que significa cuando el hombre produce un efecto malo sobre algo que estaba bien. Claro. Otra de las cosas que se empezó a usar mucho es el tema de dejar los perros a un lado. Hay perros que están entrenados y tienen una manera espectacular de trabajar. Y algunas veces se confunde que hay que tener los perros como los pitbull, por ejemplo, perros que van al ataque porque son perros de ataque, mientras que, por ejemplo, los perros que están, los border collie, son perros que trabajan solamente ladrando cuando necesitan, pero hacen presencia para dirigir a los animales. Trabajan de una manera totalmente distinta, no están hechos para agarrarle las orejas, porque por ahí el gaucho festeja eso porque dice que el perro trabaja bien, cuando también al perro hay que enseñarle a trabajar, también va de la mano con las buenas prácticas ganaderas, porque algunas veces lo tienen que, si no camina rápido, le mandan los perros para que lo ataquen a la vaca. Y si un animal, una vaca o un toro, se está alejando porque no puede seguir al rodeo, es porque está enfermo. Se da muchas veces en las enfermedades como la tristeza, donde la sangre no está trabajando bien, es una sangre que es casi rosada. Ustedes saben que el eritrocito, el glóbulo rojo de la sangre, transporta oxígeno. Si esa sangre está muy débil, no transporta oxígeno, el animal ese como que está asfixiado. Y algunas veces le pegan, le quiebran la cola para que camine más rápido, le mandan a los animales y terminan diciendo de que cuando tiene tristeza, cuando llega a tomar agua la vaca, el agua le hace mal y la mata. Lo que termina sufriendo es un infarto la vaca esa y termina muriendo cerca de donde fue a tomar agua. Por eso son cosas, como decía la profesora aquí, que tiene que ver mucho con la enseñanza, hacerlos técnicos a los gauchos, ellos empezar a protegerse por ellos mismos, con el tema, por ejemplo, de uso de guantes. Hoy se hacen pequeños banderines con plástico para moverlo. Ahí la profesora mostró, que me gustaría que después le cuente usted el tema, que hablaba de punto de fuga. Había una foto que vi ahí que pasó, para que lo explique usted. Y son un montón de cositas que suman para hacer un trabajo después más liviano. Los campos que trabajan bien con este tema, los gauchos trabajan más tranquilo, no hay accidentes generalmente, que generalmente un accidente, una vaca chocando a un caballo que está con el gaucho arriba, es una fractura en la pierna, y eso es días que no va a poder contar con un gaucho, con un peón, con un secretario, y hay que traer a otra persona, y esa persona por ahí no está acostumbrada a lo tradicional, a lo que hay que ser más duro que los animales, entonces empieza a trabajar mal. Nosotros en el colegio que estamos, yo estoy en la escuela agropecuaria de Gancedo Chaco, tenemos tambo, y bueno, ahí vemos que como las vacas están todos los días con nosotros, las vemos a la mañana y a la tarde, se las va a buscar, se las encierra, vamos a pie. Hay tenemos dos perros que nos acompañan, pero nos acompañan a nosotros, no trabajan, digamos, con las vacas ellos. Obviamente que las vacas los conocen y nunca se asustan con los perros, van y vienen. Y las vacas terminan siendo como perros, o sea, se domestican, como que se domestican. Lo único que se puede domesticar es el perro. Pero se tranquilizan, no corren, nadie les hace nada, y
y siempre hay chicos en grupo que vamos a trabajar con las vacas y bueno, ya están acostumbrados a ver eso, pero en los animales carniceros que casi no tienen tanto contacto con las personas, es lo que no están acostumbrados tanto al manejo de todos los días, entonces siempre la vaca, ustedes saben que por cadena alimenticia, nosotros comemos la vaca, no la vaca nos come a nosotros, entonces ella no tiene más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Sí, sí, Hay que sí. aprender a manejarla. Una vaca que tuvo un ternero no se puede ir así de prepo a sacárselo porque la vaca obviamente que va a cuidar su cría, que es la lógica. Entonces hay que tener respeto de la idiosincrasia también del animal, también es parte de las buenas prácticas ganaderas. Sí, hay que saber y hay que conocer el comportamiento natural de los animales para poder lograr evitar todo lo que comentaste, que también vi que lo hacen mucho. eh, y por ahí se puede simplificar mucho más el trabajo y lograr muchos más beneficios con la capacitación, que los técnicos conozcan al animal, que conozcan cuál es la zona de fuga. Obviamente los animales que están más acostumbrados, como decía José, a los perros o a los chicos, la zona de fuga es más chica, o sea, están más acostumbrados, son más domesticados, si se quiere decir de alguna manera. Eh, pero es importante porque facilita mucho las tareas diarias, aunque al principio ver todas estas recomendaciones nos haga pensar en más trabajo y a la larga no es así. Ahí hay una consulta en el chat. Ah, ¿la estás viendo? Dice, fue nombrado el tema del estrés del animal en buenas prácticas. ¿Cómo se puede reemplazar el uso de los banderines, ya que les causa estrés a la vaca a la hora de trabajar en la manga? Eh, los banderines, y yo diría manejando la zona de fuga y la zona de balance para que avancen sin banderines, con uno, o sea, guiándolos no intrometiéndonos en su zona de fuga de golpe, que sea lento, que sea o sea, lentamente y que los animales vayan avanzando. Cuando nosotros nos vamos metiendo en la zona de fuga, ellos se van, ¿no? Porque es la realidad. Cuando uno se nos acerca, una persona desconocida se nos acerca mucho a nosotros, ¿qué hacemos? Nos corremos. Bueno, si nosotros nos ponemos por detrás del animal y entramos lentamente en lo que sería su zona de fuga, el animal va a ir avanzando, alejándose de nosotros, pero no hay que hacerlo bruscamente, porque ahí es donde se complica toda la operación y se llevan uno delante, o sea, por delante con el otro. Pero yo hasta que se sabía se utilizaban los banderines, o directamente, si no son muchos animales, también se puede hacer a través de una persona o de las personas que estén en ese momento en la práctica. Perdón, hago un aporte ahí. Sí, hacer problema con Los locos. banderines no causan estrés. Lo que hago lo asusto un poco al animal para que avance, a diferencia que reemplazó a las picanas eléctricas. Las picanas dan un golpe eléctrico, no mata, pero asusta. Entonces se dejó de usar eso. Eso sí produce estrés. En cambio, en banderín no, yo lo voy usando mientras voy caminando, voy moviendo como para que la vaca vea que pasa algo atrás y camine. Y yo tengo que tratar de que camine, no que corran. Entonces, por eso se usan los banderines, no causa estrés. El estrés lo causa porque la vaca muchas veces toma de que cuando se la mete al corral y a la manga es porque le están por hacer algo. Entonces, no está acostumbrada a estar ella dentro de una manga. Ya se pone nerviosa de por sí, pero el banderín reemplazó a lo que era la picana. La picana algunas veces sí se la sigue usando cuando un animal, por ejemplo, cae adentro de la manga, es difícil sacarla porque entra justito abajo y cuando cae, algunas veces se usa la manga como para que la vaca se despierte y haga más fuerza como para levantarse, pero ahí ya el banderín no estaría funcionando. Es bastante complicado sacar una vaca que se cae en una manga. Algunas veces hay que desarmar la manga para sacar las tablas, para sacarla por el costado, y aún así es problemático. Pero no, el banderín para no causar estrés en las vacas. Bien. ¿Alguna otra duda? Gracias, José, por todos tus Sí, aportes.
¿Alguna otra duda, pregunta? Si no, ya vamos cerrando, quedando a disposición de ustedes para consultas, tanto Vero como nosotros en la coordinación. No sé, algún profe o alguien más que tenga ganas de contar alguna experiencia. ¿No? ¿Te parece, Pablo? ¿Vamos cerrando entonces? Perfecto, bueno, agradecerle de antemano la predisposición y el material que nos están aportando. Creo o estoy convencido de que esto tiene que ver con un cambio de paradigma en la producción, teniendo esta trazabilidad desde la producción primaria a la mesa del consumidor, que es por lo que se está trabajando, ¿no? Como a nivel país y bueno, que tiene que reforzarse en las escuelas y un poco haciéndome de las palabras de las intervenciones de José, tener esta mirada de que han cambiado las formas de producción, han cambiado las instalaciones, han cambiado las demandas de los consumidores en cuanto a la calidad de ese producto que nos está llegando y que trabajar de esta forma que ustedes nos están proponiendo ahora no tiene que ver con pérdida de tiempo ni complicar las cosas, sino al contrario, facilitar el bienestar animal por un lado, el cuidado del medio ambiente, la seguridad de quienes están trabajando con eso y la posibilidad de ofrecer un producto de mejor calidad a los consumidores, porque como planteaba José, una hematoma en un corte, ya el rendimiento de esa cana en el frigorífico es mucho menor. Así que bueno, de parte de FEDIAP agradecerles tanto a ustedes como a los participantes y bueno, y a disposición para lo que necesiten seguir. Igual nosotras. Muchas gracias. Les mandamos un saludo Hasta grande luego. a todos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Atención. Gracias.